Cantad el amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Acabó la historia, diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada, puesta en nuestro protector, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Acabamos la historia, diremos del gran vencedor. Vuestra cruz toma, cristianos, de Jesús sin caminar, de victoria en victoria, siempre firmes avanzar, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Acabamos la historia, diremos del gran vencedor. Adelante a la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro triunfo por escuche, locores a nuestro Rey, dando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Acabamos la historia, diremos del gran vencedor. Leamos la bendita palabra de nuestro Dios en esta hora de la noche. Y comencemos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 14 y versículo 12. En el Evangelio según Juan, capítulo 14 y versículo 12, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En este primer mensaje tenemos estas palabras que nuestro Dios nos concede especialmente a los jóvenes que han venido esta noche y señoritas que han venido a la presencia de Dios. Por eso hemos venido, hermanos y hermanas, por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que donde 2 o 3 se congregaren en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así lo prometió Él. Y antes de irse a los cielos, el Señor Jesús también dijo: yo estoy con vosotros o con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa tan grande que Él nos ha dejado, queridos jóvenes y señoritas también. Algunos, o quizás la mayoría, que un día recibieron al Señor Jesús por la fe en sus corazones, y otros jóvenes que aún no lo han hecho, pero que desde su temprana edad están aprendiendo el camino de Dios, el camino de la verdad, el camino de la vida. Y esto es una gran bendición para cada joven, para cada señorita. Pues esta noche, por la misericordia de nuestro Dios, nos concede estar congregados. Muchas cosas pudieron haber sucedido con nuestra vida, porque estamos en un mundo peligroso, peligramos en todo momento. Estaba sentado hace un momento y cuando entré le decía al Señor, porque cada uno de los que venimos a la presencia de Dios, solo venimos, nos sentamos, inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es lo que hacemos los creyentes, los jóvenes, las señoritas creyentes, inclinar nuestra cabeza y darle gracias a nuestro Dios porque nos ha traído a su presencia. Yo decía ahí sentado: Señor, gracias, porque me has librado de tantos peligros en el trabajo, en el camino, aún en la misma casa, en cualquier lugar. Nos ha librado nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nos ha guardado al joven, ha guardado a la señorita, mientras han estado en la escuela, en sus estudios, mientras salen al recreo y de camino a la escuela, de la escuela a la casa. La mano milagrosa de Dios, la mano poderosa de nuestro Dios ha sido con nosotros, con cada uno. Le decía cuántas cosas pudieron haber pasado ayer, hoy en la mañana, a mediodía, pero Él nos ha guardado, Él nos ha librado de a saber cuántos peligros, muchos
Algunos tienen que contar porque fue palpable cómo fueron librados durante este día. Algunos dicen, estuve a punto de accidentarme, dicen, o estuve a punto de caerme de las escaleras, o un paso más y me caía del techo, algo así. O si hubiera cruzado la calle, luego cuando la luz se puso en verde, un carro pasó todavía en rojo. A veces sucede. Cada uno tiene su propia experiencia. Lo cierto, hermanos y hermanas, que Él nos ha guardado, nos ha librado y nos ha traído a su presencia para aprender algo de Él. A eso hemos venido todos, a aprender algo de nuestro Dios. En este versículo que estamos leyendo, son palabras del Señor Jesucristo que salieron de sus labios. Él dijo, de cierto os digo, le dijo, dirigiéndose, hablándole a sus discípulos, aquellos que estaban ahí alrededor de Él, porque Él es el maestro de maestros. El que en mí cree, dijo Él, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree, dijo el Señor. Es el inicio de nuestra vida espiritual cuando nosotros creímos, ¿verdad? Creímos en el Señor Jesucristo. Cada joven se acuerda, cada señorita se ha de acordar, todos nos acordamos en qué momento hicimos esa decisión, en qué momento nuestro Dios tocó nuestro corazón y nosotros creímos, le recibimos en nuestros corazones, ¿verdad? Ahora dice nuestro Maestro, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras que yo hago, dijo el Señor, Él las hará también. Y aún mayores, dijo Él. ¿Por qué diría Él estas palabras? Y aún mayores van a ser los que creen, dijo. Ahí está lo importante, ¿verdad? El que cree, dijo Él, el que cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. ¿Será que nosotros le vamos a ganar al Señor Jesús en obras? Hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, nuestro Señor, Él es especial. Él es el quien murió en la cruz y derramó su sangre preciosa. No se puede igualar jamás. Nadie de nosotros podemos compararnos con Él, con esas obras maravillosas que Él hizo, particularmente como Hijo de Dios y como el mismo Dios que se encarnó y vivió en este mundo. Maravillosas obras que Él hizo, el único. Pero ahora, ¿por qué dijo Él que los que creen van a hacer también obras? Y van a hacer las obras aún mayores obras. Luego dice Él, porque dice, porque yo voy al Padre y aún mayores hará, porque yo
voy al Padre. Él terminó su carrera, terminó su ministerio, después que Él resucitó de los muertos, se presentó a sus discípulos con muchas pruebas, les enseñaba las manos, la herida en su costado, y les decía el Señor Jesús a sus discípulos: miren, miren mis manos, que yo soy, decía Él, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, yo soy. Y después de 40 días se fue a los cielos. Por eso Él dijo: porque yo voy al Padre, ¿verdad? Él se fue y ahora se quedaban los discípulos en la tierra, se quedaba la iglesia, ¿verdad?, en la tierra, los creyentes, compuesto por hombres y mujeres y jóvenes, creyentes. Se quedaron ellos, se quedó la iglesia y aún estamos, ahora somos nosotros la iglesia quienes estamos esparcidos sobre toda la tierra. Entonces, ¿cómo podríamos entender qué clase de obras son esas mayores? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, dijo el Señor, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Una de esas obras, hermanos y hermanas, una de esas obras fue en aquel momento cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Me viene a la mente un versículo que dice: los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Allá en Apocalipsis dice: pero los cobardes e incrédulos, su parte será en el lago de fuego, dice. Pero los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ha sido una obra, un acto de valentía, porque Dios así lo ha querido en la vida de cada uno de nosotros. Su gracia se ha manifestado para salvación, dice la Escritura. Eso fue el principio. Por eso dice aquí: el que cree en mí, ¿verdad?, el que cree en mí. Y el final dice: porque yo voy al Padre. Ahora las obras mayores hará, dice, obras mayores. Podemos entender lo que son obras para emprender desafíos, un desafío, así podríamos comprenderlo. Un desafío que significa tomar una decisión difícil y peligrosa. Un desafío para llegar a hacer una obra para la gloria de nuestro Dios, que le agrade a Él, una obra conforme a su voluntad. Eso hicieron los héroes de la fe, aquellos héroes que habla en Hebreos 11. Por la fe, dice, por la fe cruzaron el Mar Rojo. Por la fe entraron a la tierra prometida. Por eso se les llama los héroes de la fe. Pensaba en aquel versículo de Proverbios 31:29 que en otras ocasiones meditábamos, donde dice
en Proverbios 31:29, donde dice, muchas mujeres hicieron el bien, dice el proverbista guiado por el Espíritu Santo. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, dice el Señor, habla de la mujer de virtudes, de la mujer virtuosa, de buenas obras, de obras que sobresalen a las demás. Por eso las palabras dicen, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú, dice la palabra, sobrepasas a todas. ¿Pero qué obras? Que las demás, dice, hicieron el bien, hicieron algo bien, alguna bondad. Pero de la mujer virtuosa dice, mas tú sobrepasas a todas. Coinciden con estas palabras que dijo el Señor. Él las hará también y aún mayores obras. Le decía, esos son desafíos en nuestra vida. Siempre en esta vida hay momentos en que tenemos que hacer desafíos en nuestra vida. La gente en el mundo tiene sus desafíos, es decir, que se proponen alcanzar algo en la vida. Se proponen alcanzar algo en la vida. Los jóvenes estudiantes, no todos, pero hay algunos jóvenes y señoritas que se proponen estudiar, enfocarse en el estudio y sacan la primaria, secundaria, llegan a la high school y siguen adelante porque tienen un propósito, quieren hacer un desafío en la vida. Llegan ya a entrar a la universidad o al colegio y ahora ahí se requiere mucho más tiempo, ¿verdad? Los que ya están yendo a la universidad o al colegio saben de todo eso. Más tiempo como también más dinero, ¿verdad? Algunos lugares donde las clases son pagadas. Pero los jóvenes se están emprendiendo un desafío y se desajenan de muchas diversiones, entretenimientos, donde pierden el tiempo y se enfocan en lo que anhelan, en lo que desean. Llegan a ser universitarios con sus títulos listos para entrar a un buen trabajo y ganar bien y tener vacaciones al año pagadas, y ellos son los que aparecen en cualquier parte del mundo de vacaciones porque han obtenido un buen trabajo, porque también se han esforzado, se han enfocado, han hecho un desafío y lo han logrado. Así también, hermanos y hermanas, en nuestra vida espiritual hay desafíos, pero en el Señor, eso es lo maravilloso. En el Señor esos desafíos no son peligrosos, no son arriesgados, porque la Escritura dice que los que confiaron en Él, dice la palabra de Dios, los que confiaron en Él nunca, dice, fueron avergonzados. Qué maravilloso. Los que confiaron, los que creyeron. Por eso dijo el Señor, el que cree en mí hará obras también, harán desafíos en mi nombre y lo alcanzarán, como aquellos hermanos y hermanas que aún no han sido bautizados. Ahí hay un desafío que hacer. A veces uno lo piensa mucho,
A veces uno dice, cuando no lo ha hecho, me acuerdo, no lo había hecho, yo decía, ¿será que voy a aguantar? Estar en comunión. Soy muy joven, de 20 años. ¿Será que voy a estar ahí los domingos para partir el pan y las oraciones y las enseñanzas? Pero eso fue en un momento menos pensado. Unos hermanos decían que se iban a bautizar un día viernes y se examinaron los hermanos. Y yo no pensaba hacerlo todavía. Pero ya para el sábado temprano me puse a pensar, ellos van a ser bautizados. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a bautizar? Así que ese mismo sábado hablé con los hermanos y me examinaron y ya, aprobado, se va a bautizar. Y ese mismo sábado fue. Son decisiones, amados hermanos y hermanas jóvenes que aún no han sido bautizados, son desafíos, pero maravillosos desafíos, porque hemos creído en Él, ¿verdad? Hemos creído en Él. Y le vuelvo a repetir lo que dice la Escritura, que los que en Él confían nunca fueron avergonzados. Mayores obras hará, dice, pero ¿qué obras mayores? Tenemos allá, leamos una escritura más, porque ya el tiempo se fue. Primera de Crónicas 11:5. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 5 dice, y después vamos a leer otro versículo, dice: y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Aquí vemos a este desafío. Dice que los moradores de Jebús, que es Jerusalén, le dijeron a David, no vas a poder entrar aquí, porque ellos vivían ahí en Jerusalén. Los jebuseos que habían quedado ahí viviendo, ahora David tenía que combatirlos, pero ellos dijeron, no vas a entrar, David, no vas a entrar. Ahora David dijo, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. ¿Quién será el primero? Joab. Ahí estaba aquel hombre, aquel joven, Joab. Dice que entró y derrotó a los jebuseos. Leamos versículo 18. Dice el versículo 18, y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está en la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo solamente, aquí tenemos a aquellos tres varones, dice que David deseaba beber el agua que estaba en Belén, pero ahí estaban los filisteos, ahí estaban los enemigos. Tres varones, dice que se armaron de valor. Aquellos tres dijeron, vamos a ir. Dice que, como dice la palabra, y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos. Eso quiere valentía, ¿verdad? Pero ellos primeramente sabían que las batallas eran de Jehová y amaban a su rey. El rey deseó beber el agua que estaba ahí en Belén. ¿Quién? Dijo el rey. ¿Quién podría traerme del agua que está ahí? Tres varones, dice que descendieron, rompieron, dice, se abrieron paso, ¿verdad? Entre los enemigos. Lucharon pues, pelearon, porque los enemigos no dijeron, oh, ya vienen ustedes, pasen adelante, abran paso. No, ellos querían detenerlos,
Pero estos tres lucharon y pelearon, vencieron a los enemigos, tomaron del agua y se la llevaron a David. ¡Qué valentía tan grande! El que cree, dijo el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, jóvenes y señoritas, y todo lo que emprendamos en el nombre del Señor será plenamente victorioso para la gloria de su nombre. Que Él bendiga su palabra.